Bueno, vamos a arrancar ruta, que tenemos harto camino hoy por delante. 232 kilómetros, 6 horas con 22 de viaje. Hemos decidido que nos vamos hacia Semuc Champey, lugar icónico, hermoso de Guatemala. Entonces ese es el plan, mi querida y hermosa gente. Pero desde ahora les adelanto que no vamos a llegar a Semuc Champey, porque las rutas que nos esperan de camino hacia allá van a ser completamente diferentes a lo que nosotros estábamos pensando. Ay, marica, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, estaba re feo ahí, ¿viste? Oh, uy. No sé, estoy dudando. Mira qué interesante que aquí en la ciudad hay un carril en el medio que es solamente para motos, que eso en muchos países es prácticamente como ilegal, ¿no? Avanzar mientras los autos van avanzando, avanzar entre medio, pero aquí en Ciudad de Guatemala hay un carril entre medio. Eso sí dice que la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. ¿Todo bien? ¿Por qué les pone eso? Para que no coman cualquier cosa en la calle. Ah. Que en la calle encuentran bolsitas o algo así con sabor y ellas, mira, el sabor es comida, dicen. Va para adentro. Y las pasé acá. Ah, va vendiendo leche. También vendemos leche. Ah, buena. Listo, que le vaya bien. Chao. En este episodio vamos a cometer varios errores desde el inicio. Por ejemplo, para salir de Ciudad de Guatemala teníamos que tomar la ruta 5, pero por alguna razón el GPS nos llevó por una carretera secundaria, mucho más estrecha y llena de curvas. Y la verdad, al comienzo no le dimos mucha importancia, pero ya les adelanto que sería el primero de varios errores que cometeríamos ese día. Según esta ruta por la que vamos, que es la Guau 04, mucho más rápida que las otras. La verdad es que las cogí, pero así al puro rápido, nomás como vamos por esta. Pero tampoco nadie me la recomendó ni dijo vayan por acá. Así que vamos totalmente explorando a ver qué pasa. Pero explorar las carreteras de Guatemala también puede traer varias sorpresas y mucho tiene que ver con su geografía, ya que entre volcanes, montañas, barrancos y valles no es raro que una ruta aparentemente sencilla termine convirtiéndose en algo muy distinto a lo que uno imagina. Igual esto me recuerda que hace unos días estábamos hablando con alguien y nos decía que Guatemala, las rutas eran como si hubieran trazado así en un papel. Ah, mira, regresó el asfalto. Hubieran trazado las rutas en un papel y de repente hubieran cogido el papel y lo arrugaron y las rutas así quedaron por Guatemala. Entonces sí estaba mirando muchas rutas por aquí por el país y la gran mayoría son de montañas, sí, sube, baja. Entonces en medio de esas montañas se ve mucha como autenticidad, ¿no? Uf, pedazo de derrumbe que hubo aquí, ¿no? Yo sí decía, ¿por qué tantas horas y tan pocos kilómetros? Que normalmente 200 kilómetros son unas 2 horas, ¿no? Cuando es línea recta. Ya si es montaña incrementa un poco, pero se ve exagerado, ¿no? 5 horas para 180 kilómetros. El segundo error estaba en Salamá. Aunque para ese momento no nos habíamos dado cuenta, allí debíamos dejar la ruta 5 y tomar la 17. Pero por alguna razón el GPS seguía insistiendo en enviarnos por una ruta de montaña, cada vez más solitaria y sin asfalto. Pero esto lo veremos un poco más adelante. Pollo a la plancha, ensalada, papa y frijoles, que se ve muchísimo aquí en Centroamérica, Ay, ¿no? tiene un nombre aquí en Guatemala. En frijoles la pasta. Hay frijoles licuados. Pero tienen otro nombre. ¿Tiene otro nombre? Ah, no me acuerdo en este momento.
Y aparte pedí una porción de arroz por separado. Espérate, ya sé cómo se llama, frijol colado. Ah, bueno. Aquí por lo general no le dan a uno arroz, aquí en Guatemala, sino que siempre le dan a uno las tortillas. Entonces, que también aparte son muy ricas, pero uno que es colombiano... Ay, Santi no puede vivir sin arroz. El arroz para mí es indispensable, o si no, no quedo lleno. Y un refresco de flor de Jamaica. Bueno, eso. Vamos a comer. Qué increíble, se me fueron casi 2 horas en esa paradita para almorzar. Lo otro que también les iba a comentar es que miren la ruta cómo empezó a serpentear. Aquí en el mapa, no sé si lo alcanzan a ver, pero va para todo lado y se nota que sube y sube y sube. Me tienes muy impresionado porque todavía sigue marcando muchas horas, 4 horas con 13, 160 kilómetros. Hola, buenas. ¿Viste cómo saludan? Precaución, zona de derrumbes. Esto aquí se llama Salamá. Uy, ya hemos salido de, parece que toda la parte montañosa. Muy sinuoso, sube, baja. Tanto así que Vale viene con un poquito de ganas como de vomitar. ¿Vienes bien o más o menos? ¿Ya mejor? Ah, ya. Ay, que comí mucho, creo. Que venía como un poco mareada porque subía, bajaba. Y justamente aquí en Salamá es donde cometeríamos el error de no continuar por la ruta 17 y avanzar por la ruta número 5. Oiga, pero esta ruta es una cajita de sorpresas. Mira, esta es que la ruta 5, y yo pensé que iba a ser mucho más tranquila, pero mire por dónde nos está mandando. Definitivamente, sí. Aquí es donde uno agradece ir en la caballota, ¿no? Porque se presentan estos terrenos y simplemente uno llega y se dispone y dice: mamá, sosténgase. ¡Sostente! Ay, marica, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, estaba re feo ahí, ¿viste? ¿Viste cómo estaba eso? ¡Ay, acá es piedra! Vamos a bajar porque se te entierra mucho. Se entierra ahí, ¿no? No, olvídate. ¡Híjale! Está rara la ruta. Sí, lo voy a mirar por el GPS. Se podía seguir por la CA14, pero aquí está haciendo como un recorte, como para cruzar la montaña. Mira, ahí vienen más motos. Ah, ya. Pregúntale. Hola. ¿Todo bien? Calidad. Buenísima. ¿Cómo está ese camino? Ah, bueno, ¿Está tranquilito? tranquilo de aquí hasta llegar a la ruta. Ah, hasta la CA14. Cabal, exactamente. Ahí les indica ahí, todo está perfecto. Ah, bueno. Ahí está buenísimo la carretera. Listo, gracias. Máximo de las motos, ay Dios. Tranquilo. Hágale pues. Que le vaya bien. Gracias. Ah, solamente era ese pedazo ahí que pasé súper mal. Dale nomás. Sí, dicen 23 kilómetros, 1 hora. Vamos. Sí, esa parte estaba fea. Bueno, el hecho es que, como venía diciéndoles, que lo bueno es que uno anda ahí en la caballota, ¿no? Entonces cada vez que se le presentan a uno estos terrenos o estas partes que son así, uno dice, bueno, vamos. Uf, caminito. Híjole. No está fácil. Ush. No sé, estoy dudando.
Uy, papá. No se ve tan buena. No, no se ve tan buena. La verdad que no. Yo he venido reclamando en los últimos días mucho, es que llevamos mucho peso adicional, pero se nos ha hecho un poco difícil bajarle el peso porque no hemos tenido donde como una base como tal para devolver algunas cosas a Chile, ¿no? Como para no dejarlas por ahí en cualquier lado. Entonces, por eso vamos como más peso de lo normal. En la entrada estaba mucho más feo. Debe ser porque cuando llueve daña mucho el camino, pero ya por aquí se puso muy lindo. Miren, inclusive todo el paisaje, ¿no? Lleno de pinos, mucho más lindo. Y para ese lado se ve la montaña así, pero súper bonito. Entonces el desvío fue pero perfecto. Buenas. Buenas. Así que vos vale. Uf. Este va a ser mejor que te va. Uf. Ay. Pues cuando la cosa se pone como rara, yo prefiero mejor evitar porque por ese ladito, por la izquierda se sube relajado, pero en caso de que mueva a la derecha, está feo ahí y nos podemos caer. Entonces, Por a... loco pero responsable. ¿Ves? Hay que cuidar a la esposa. Ahí viene una camioneta detrás. No estaba feo, pero es mejor evitar, ¿no? evitar. ¿Pasa conmigo? Sí, pero dejemos que la camioneta pase para que no estorbarle. ¿Todo bien? ¿De ahí para allá cómo está el camino? Sí, aquí hay como 2 kilómetros feos. 2 kilómetros feos. Aquí a la loma, aquí a la ella todo está bien. ¿De aquí a la loma? Vamos a irnos entonces ahí despacio. ¿Puedo pasar con él atrás? ¿Te quieres ir allá? Puede ser para pasar. Ya, puede ser. Listo, gracias. Para pasar la moto. ¿Y tú vas grabando? Sí. Si quiere, yo voy detrás de usted. Listo, gracias. Que se agarre bien. Dale, gracias. Nunca voy sin ti. Dijo que habían como 2 kilómetros muy feos, entonces que mejor vale se fuera ya. Y pues la verdad que se agradece porque Ese es mi piloto. salió como del cielo la camioneta. Concéntrate. El señor le echó el pensamiento a Vale, que Vale dijo en voz baja, ¿será que me puedo ir allá? Y el señor justo de una nos dijo que si Vale se podía ir atrás. Uy, sí, menos mal dijo. Yo creo que voy a esperar a que él coja impulso porque voy muy despacio detrás de él. Ahora voy. Uy, casi se cae. Somos bendecidos hasta que hay una camioneta entre medio de la nada para que yo me pueda subir con él. Ay, No, este señor nos salvó, Ay, pero perdón, la no. patria completamente, como se dice en Colombia. Salvó la patria.
Eso, papi. No saben la felicidad que me da ir por estos caminos. Aunque sé que la caballotita lo sufre, ¿no? Santiago cuando se ríe me da cosa porque siento que se va a distraer porque lo conozco. Ay, yo tengo una admiración por este hombre porque es demasiado buen piloto, Dios, mírenlo. Vale, va tranquilita ahí atrás. Concéntrate nomás. Va a modo playa. Ay, Uy, no, pero en realidad, qué paisaje tan bonito, ¿no? Una belleza. Ya está así. ¿Aquí ya está así? ¿Usted sigue un poco más para arriba? Yo voy hasta antes de llegar a Cobán. Ah, y puede ser hasta el asfalto. Listo. Gracias. Pero la verdad que se siente mucho cambio sin Vale atrás, porque obviamente Valentinita, que es bastante alta, para los que no sepan, Vale mide más o menos 1,75 por ahí. Claro, llevarla ahí atrás, la moto se va para todo lado. Yo ya estoy acostumbrado obviamente al peso de la caballota, al equipaje y todo, pero cuando ahora por ejemplo que no está, la moto se siente como si fuera, si no llevara prácticamente equipaje ni nada. Entonces se siente muy distinta, como más maniobrable, pero no cambio esa sensación de ir con ella atrás, disfrutar todas las aventuras juntos, acampadas, todas las personas que conocemos. No sería lo mismo, ya la empiezo a extrañar. Aunque la tenga aquí al frente de mis ojos. Me da risa porque debe ir contenta ahí atrás diciendo, "Oh, de la que me salvé con este". Listo, hombre, muchas gracias. ¿Ustedes de dónde vienen? Hoy de la ciudad, de la capital. Pero en sí venimos desde Chile viajando hace 4 años. Sí. ¿Cómo es su nombre? Byron Leal. Byron, Santiago, es un placer. Santiago. Acá le doy un adhesivo de nuestro proyecto. Y ahí después, si tiene un tiempo, busca ahí las redes y ahí ve las locuras que andamos haciendo. Qué honor tener esto, lo voy a pegar aquí en este de ahí. Ah, bueno. Y ahí va a salir también en el canal en un par de días. Ah, bueno. Muchas gracias. Bien. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. Cuídense. Que les vaya bien. Gracias a usted. ¿Qué se sintió ir sin mí? Entretenido, pero después te andaba extrañando. Ay, Ya sí. dije, no se me vayan a llevar a mi esposa. ¿Qué esposa? ¿Qué esposa? ¿Tú eres mi esposa o no? ¿Ah? Ya eres mi esposa, está ahí, está ahí. Ay, pero eso sí que parece que quede manchadito. ¿Con qué? No sé, dime. No, pero ¿No? suave. Ah, ya. Un poquito como de grasa. Ya, pero ahí te limpias. ¿Cómo venías atrás? Bien. Diciendo que menos mal que nunca estamos solos, siempre bendecidos, porque igual el terreno estaba feo. Sí. Siempre el camino de tierra para mí hay un gran porcentaje de caídas. Así que para qué llegar a eso. Uy, A todos lados. pero yo vi el terreno bastante feo. No estaba tan bueno como dijo el señor de allá. Dijo, no, está bueno. Viste, por eso nunca le crean el 100% a los locales. Sí, a veces la gente dice como, no, tienen que preguntar a los locales, ellos saben cómo están las cosas, pero sí, saben las cosas, pero ellos lo ven de otra forma, ellos están acostumbrados a su terreno. Como decían los bolivianos, aicito nomás. Vamos a darle, mi querida gente. Ahora sí, asfalto. Sí.
kilómetros. No saben lo bien que se siente salir victorioso de un camino de tierra. Así que vamos a tirar para adelante. Pero de que estaba linda la ruta, estaba, pero hermosísima. Hemos llegado a Cobán. Les cuento que para llegar a Semuc Champey nos quedan aproximadamente 2 horas. Pero se nos cambiaron completamente los planes porque hace días habíamos conocido a una persona en el Volcán de Fuego y le habíamos dado el número para que habláramos, qué tal, y nos había comentado que él tenía unas cabañas aquí en Cobán. Nos dijo: chicos, si quieren pasan, se quedan y descansan y ya después se van más tranquilos hacia Semuc Champey. Así que vamos a ir para allá. Cuando las cosas se dan y los planes cambian, y aparte que es una invitación, uno dice ¿por qué no? Aparte, logísticamente está súper. Está Sí. muy bueno el plan. Sí. Así que muchas gracias a Otto. Queda relativamente cerca de Cobán, como a unos 4 kilómetros. Paraíso Verde. Uy, que se ve bonito. Sí. Se ve bien natural. Bien nature. Como le gusta a Valentinita, ¿no? Por supuesto. Oiga, pues miren la caballota que sí llegó empolvada. Traemos... Traemos polvo sobre el polvo Uy, de esa sí. ruta de hoy, ¿no? La caballotita no dura nada limpia. Nunca. ¡Ey! ¿Qué se dice Hola, pues? ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien. ¿Y Qué ¿Cómo bueno. anda? ahí bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal el viaje? Bien, excelente. Por acá nos bueno. pillamos otra ¿De vez. dónde vienen hoy? Hoy De venimos la ciudad. de la ciudad. Ah, de la ciudad capital. Sí, Sa, excelente, bueno. aquí estamos. Bueno, estamos aquí tratando. Ahora con Ah, no, más ¿cómo se- calor. Ahora con. Sí, hoy ya está bastante calientito, pero tal vez va a llover ahorita por la tarde. Aquí normalmente llueve Sí. bastante seguido. Ah, buena. Sí. ¿Y usted vive acá o Sí, usted es sí. como un proyecto que tiene o qué? No, sí, aquí vivo, pero es también nuestro proyecto. También es con mi papá, que él es el dueño y yo me encargo de administrarlo. Ah. Porque él casi no se mantiene. Entonces tenemos varias cabañas aquí. Y la idea es así más ecológico. Todo trabaja con paneles solares, todo con energía solar. Intentamos no cortar casi ningún árbol. También siempre respetando así la naturaleza. Ajá, también. Está re bueno entonces. Sí, hacemos observación de aves. Mira, ahí hay una ave. Ah, claro. Buen lugar tienen, Sí, buen algo lugar. escondidito, pero tranquilo, calidad. Les presentamos aquí a Otto, que justo nos habíamos conocido en el volcán de Fuego, y nos dijo cuando pasen por Cobán, ahí estamos al habla y aquí estamos, ¿no? Sí, bienvenidos aquí a los parceros ahí que estuvimos tomando fotos y videos. Dándolo del volcán. todo. Sí, salieron unos videazos que tomó Santiago, buenísimo. Sí. También del volcán. Pero bueno, usted también se tiró unas buenas fotos ahí Sí, también, Al así día que siguiente tiré otras, ahí te las voy a enseñar. Ay. imagínense. Ah, bueno, ahí les vamos a compartir algo. Así que bueno, no, un placer haber llegado por acá. Hoy está muy lindo. Ah, buena. Sí, no, mire todo acá No, y con vista para toda la naturaleza, todo el bosque. Son pocos días y ahí se mueren. Y tiene ahí su
los binoculares y todo para ver las aves. No, pero está bien armado usted aquí, con barcito y todo. Sí. Y aquí es para mí uno de los mejores puntos para ellos. Oh, acá sale Ah, spot. qué lindo. Como que ya se va a meter, está un poco nublado, pero Pero está igual. re bueno. Qué hermoso. a veces hacemos fogatas también o parrilladas también aquí. Qué lindo. Sí. Hay muchos juegos, hay Scrabble, Mímica, Basta, Rume, rompecabezas también para que la madre... Está bueno, Sí, está. hemos tenido bastantes extranjeros, así como ese mural. Sí. Lo hizo una chica de Bélgica que se llama Lore. Sí, ella viajaba así por el mundo haciendo murales y haciendo tatuajes también. Y se ha recorrido medio mundo viajando así también. Estuvo aquí varios días, hizo nuestra amiga, todos estuvimos compartiendo. Estuvo bueno. Así que ya ven ahí Otto aquí el proyecto que tiene. Y bueno, bien amablemente nos dijo, hey chicos, vengan para que lo conozcan. Así que esta va a ser la morada nuestra. La casa de los Pits. La casa de los Pits. Con total contacto. Me gustó fue mucho que tenga todo esto así como bien rústico, todo de madera, todo muy natural. Ay, no sé. A mí sigan invitándome, sigan trayéndome a estos lugares que son los lugares que me mantienen en paz. Ya me imagino un amanecer. Bueno, y pues el cuarto, bien rústico, bonito, tranquilo. No necesitamos más. Y con baño privado. Salud por el momento y muchas gracias. Con Salud. Este es el quesalteca, ¿no? Quetzalteca, Buena. de piña. Excelente. Este es nacional. Acuérdense que tomamos de este cuando estábamos en el volcán de fuego. Súper rico. Y suave, ¿verdad? Sí, así que muy bueno. Salud aquí con todo el atardecer. Nos encontramos en Alta Verapaz, una de las regiones más verdes y montañosas de Guatemala, una zona conocida por sus bosques, su riqueza natural y por la fuerte presencia de comunidades indígenas que mantienen vivas muchas de sus tradiciones. Oiga, y hay un dato bien interesante porque Otto nos estaba contando cosas así como muy buenas, interesantes de acá. Por ejemplo, del nombre, ¿no? ¿Por qué se llama Alta Verapaz? Sí, pues en realidad es una región, está Alta y Baja Verapaz. Las dos regiones se les llama las Verapaces, pero el origen viene de Verapaz, que viene del latín, que significa la verdadera paz, porque aquí fue conquistado por los frailes dominicos, fue conquistado a través de la religión y no fue conquistado a través de la guerra. Eso hizo que disminuyeran las muertes, las matanzas aquí durante la época de la conquista y la colonización. Y antes de eso nos decía que era conocido con otro nombre, ¿no? Casi todos los nombres de aquí, de Cobán puede ser el origen, o sea, hay como teoría de que el nombre viene del canto de una codorniz que se encuentra aquí en Cobán también. Entonces, muchos nombres son que vienen originarios de sonidos de algunos de los animales o están en quechí o se han españolizado como Semuc Champey, que significa donde el agua se esconde también, como La Chua, que significa el agua que hiede también, que el nombre original sería Li Chuja, pero ya transformado al español lo dejaron como La Chua también. Usted nos decía que había mucha cultura alemana, ¿no? Sí, así es. Hubo unas políticas liberales que fomentó el gobierno de Guatemala en la época de Justo Rufino Barrios, que era darles tierras a inversionistas extranjeros también, pero prácticamente se las daban de gratis, lo que ellos quisieran, tierras ociosas, que en realidad eran tierras comunales de la gente, y les daban también gente para trabajar. Aquí al fondo podemos ver café, que es parte de la cultura cobanera,
porque trajeron mucha tecnología alemana en las fincas para establecer también y se les dio muchos incentivos. Entonces Cobán se convirtió en el centro cafetero de Guatemala. Y también trajeron otros cultivos como el cardamomo, la pimienta, el clavo de olor, también la canela, también trajeron diferentes especies, pero principalmente fue el café el que dio el auge aquí también y ayudó a mejorar la economía también. Y nos decía que también que hubo una época de esclavitud bastante fuerte, ¿no? Sí, también, tanto en la época de la colonización como también en esta época también donde se trabajaban en las fincas, ya que muchas personas podían trabajar en las fincas, pero se les pagaba con una moneda o no se les pagaba, pero esta moneda solo la podían usar dentro de la finca. Y lo otro interesante que usted nos contó fue que tenía compañeros en la universidad donde tenían nombres, apellidos alemanes y sí, todo. Incluso aquí hay mucha herencia, todavía se mira algunas familias como Heinemann, Schulz, Stalin. Oye, y el idioma central, su papá habla quechí, ¿no? Quechí, así es, quechí es el idioma que es uno de los idiomas más difundidos en Guatemala, lo habla aproximadamente 1 millón de personas también, pero es un idioma muy, muy rico y muy amplio culturalmente. ¿Cuántos idiomas es que tiene? Guatemala tiene 36 idiomas. Sí. 36. Sí, sí, tiene muchos. Hay unos que son más hablados que otros. Está el quechí, cachiquel también. Pero hay unos que ya se están perdiendo mucho también por la falta de culturización y más personas que han decidido que sus hijos aprendan inglés más que un idioma nativo. Yo lo que sé es que Guatemala se ha categorizado como un país pluricultural y multiétnico también. Entonces realmente es como un país mega diverso. Guatemala, a pesar de que es pequeño, hay muchas cosas que ver también. Otto no es cobanero como tal de nacimiento, pero sí lleva muchos años por aquí en la zona, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y qué lo hizo usted quedarse aquí o qué Pues, resaltaría? en realidad sí nací aquí, pero me fui a vivir muchos años a Baja Verapaz. Pero también, o sea, me gustó el tiempo que viví ahí en Baja Verapaz y todo, pero el clima es muy caliente, muy seco y siento que aquí el clima, como ustedes lo han sentido, es fresco, es bonito, vivo en las afueras, hay mucha naturaleza, mucho verde, muchas aves, entonces eso es lo que principalmente me encanta también y sobre todo también la gente y siento que hay un poco más de oportunidades aquí en Alta Verapaz también. Buenísima. Por último, ahí ya queda la invitación, ¿no? Para que vengan no solo a Alta Verapaz, sino que aquí a conocer el hotel que está en medio de la montaña, ¿no? Sí, así es Paraíso Verde, un hotel ecológico que ustedes pueden visitar, nos pueden encontrar ahí en las redes también, ahí les dejamos el contacto con Vale y Santiago también y los esperamos aquí si quieren vivir una experiencia en la naturaleza. Bueno, muchas gracias, Otto. Un placerazo. Igual. Así termina nuestro paso por Cobán, o al menos por ahora, porque la ruta continúa y nuestro próximo objetivo será una de las mayores riquezas naturales de Guatemala, Semuc Champey. Que si ya se van, dice. Ya nos vamos. Queda uno sin saber nada, sin entender. Acuip, decirle. ¿Cómo se dice? Chacuil Acuip. Chacuil Acuip. Sí. Esa es como ya se van. Ahí te cuidas. Ah, Si usted le dice a él Chacuil Acuip, ahí te cuidas. Y él le dice Chacuil Acuip, ahí se cuidan en el camino. mira. Buenísima. Uy, acá en Guatemala hay muchas lenguas. Es muy profundo el significado. No hay buenos días ni buenas tardes, solo te preguntan cómo está tu corazón. Es muy profundo, es muy profundo. Eso me decía que al decir cómo está es muy, muy superficial. Le preguntan cómo está tu corazón, cómo está tu alma. Tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Ese es el saludo. No hay buenas tardes ni buenos días. Ah, Así es. qué profundo. Interesante.
¿Y cómo le respondería? Entonces le respondería: mi corazón está bien o mi alma está bien. Mi corazón está contento o mi alma está contenta. ¿Y cómo se diría? ¿Ah? ¿Y cómo se diría? Sa chol, te pregunta él. Sa in chol, es decir, sí, está contenta mi alma. Ah, bueno, entonces Sain Chol en este momento. Sa in chol. Bueno, un placer conocerlos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo se siente salir de los lugares así, con energía, con entusiasmo, que uno siente que se compartió, que se disfrutó, que también se deja un aprendizaje mutuo en algo, ¿sí o no? Entonces es muy lindo cuando en el viaje pasan estas cosas. Y bueno, por otro lado les contamos que vamos hacia Semuc Champey. No lo vamos a conocer hoy como tal, que es el lugar donde están las aguas y todo, que son así turquesas, sino que vamos a ir hoy hacia un camping y después ver cómo va a ser el movimiento después para ir hacia allá. Y así termina nuestro paso por Cobán, una región donde poco a poco comenzamos a descubrir otra cara de Guatemala, marcada por la naturaleza, la cultura y las tradiciones que siguen muy presentes en la vida cotidiana. Pero la aventura está lejos de terminar, porque ahora pondremos rumbo hacia uno de los lugares más famosos y sorprendentes del país, Semuc Champey. Observen. ¡Qué bello! Ajá. Ay, manita. ¡Qué hermoso! Un rincón escondido entre las montañas de Alta Verapaz, donde ocurre un fenómeno natural tan particular que ha dado origen a uno de los paisajes más impresionantes de Guatemala. Y créanos, después de todo lo que escuchamos sobre este lugar, nosotros tampoco veíamos la hora de conocerlo. Ahora sí le damos la bienvenida oficialmente a Semuc Champey. Valentinita ya está lista porque está ansiosa de tirarse al agua, de probarla. Así que vamos entonces. Ay, qué hermoso, de verdad. Sí. Pero esa historia la veremos el próximo domingo.